A partir de hoy inauguramos un ciclo de salud todos los miércoles aquí en Primera Edición, una especie de servicio, ¿no?, a la comunidad acerca de temas relacionados con el cuidado de nosotros mismos. Estamos con un invitado en el piso, el doctor Nicolás Menichini, al que le agradecemos su presencia. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Carlos? Él es cardiólogo y vamos a hablar puntualmente de cuál es el tema que mayormente consultan, ¿no? Después vamos a tener algunas preguntas de la gente para hacer una especie de interacción, al menos a través de la pantalla. Bueno, sí, lo que notamos nosotros en las clínicas y en los lugares de consulta, que es guardia externa mayoritariamente, relacionado con nuestra especialidad de la parte de cardiología, es el dolor precordial. El dolor precordial que muchas veces puede ser una enfermedad banal, un problema que uno le resta importancia, pero que si uno no lo atiende a tiempo puede llegar a tener algunas otras complicaciones o tener mayores complicaciones, como bien decía, por ser una enfermedad cardiovascular, ¿sí? Una enfermedad coronaria. ¿La gente se adelanta a los problemas de salud? O sea, ¿van a hacer control, por ejemplo, ya van con un dolor, con algún síntoma? Hoy en día hay mucha difusión, sobre todo, y hoy la gente ya cuando tiene alguna molestia más relacionada con la parte cardiovascular o coronaria, va a consultar por cualquier motivo, es decir, habitualmente tienen un dolor y ya consultan. A veces uno lo puede plantear como que es algo excesivo, pero no deja de ser un síntoma muy importante porque más allá de que a veces no trae ninguna complicaciones, pero la mitad de las veces el paciente puede tener otro desenlace y ni siquiera llegar a la consulta. Entonces es muy importante, por más que uno le reste importancia, al menos tener una consulta con un profesional. Bueno, tenemos preguntas de la comunidad, vamos a compartir la primera. Le preguntaría cómo son los síntomas, los primeros síntomas que uno siente con algún problema del corazón o cuando está por tener algo, ¿no? Claro. Sí. ¿Le ha pasado? No, en un momento no. Yo, como no fumo, no bebo, esas cosas. Por ahí camino todos los días. Pero por eso te digo, no sé si uno camina bien o mal. Claro. Camina despacio, camina muy ligero. Eso sí le preguntaría, ¿cómo es? Bueno, dos preguntas en una. Los primeros síntomas y cuál es el nivel, digamos, de actividad física que hay que hacer. Bien. En realidad los síntomas a veces vienen bastante inespecíficos. Uno le resta importancia, como te decía, porque le piensa que es algo muscular, que es algo que no está relacionado con el corazón. Entonces puede tener alguna molestia en el pecho, puede tener una molestia en la mandíbula, que a veces se irradia el brazo. Puede llegar a tener algún momento falta de aire, palpitaciones. Son todas cosas que uno tiene que tener presente porque puede ser una manifestación de estar teniendo algún problema a nivel coronario o estar relacionado con angina inestable, infarto y otras patologías. Y con respecto al grado de actividad física, en realidad hoy en día se recomienda una actividad física regular, sobre todo una actividad aeróbica, que no sea de alta intensidad sobre todo, y que no esté relacionado solamente con ir al gimnasio. Se recomienda hacer actividades como salir a caminar, andar en bicicleta. Más aeróbico que de fuerza. Exactamente. Y en forma regular, que muchas veces se recomiendan 90 minutos por semana o 15 minutos por día, mínimo, como una actividad leve. Y de ahí si uno puede ir incrementándola en forma progresiva, sin dejar de consultar en el momento que uno quiere aumentar más la actividad física o pasar a alto rendimiento para hacerse algún chequeo con para un profesional, evitar complicaciones. Bueno, hay más preguntas. Yo le preguntaría que si después de hacerme todos los estudios de rutina que un cardiólogo sugeriría, si yo ya me puedo quedar tranquilo de que no voy a tener un infarto. Uno siempre tiene cierta intranquilidad porque obviamente es algo de lo que no estamos ajenos, ¿no es cierto? Entonces uno prolijamente puede que se haga todos los estudios de acuerdo a lo que un cardiólogo sugiere. Y justamente la pregunta es eso. Yo una vez que me hago todos los estudios que él me dice, listo, me quedo tranquilo que no me va a dar un infarto. Bueno, como hacer futurología. Sí, exactamente. Uno siempre lo que trata de hacer en consultorio delante del paciente es primero transmitirle tranquilidad, de que lamentablemente cualquier persona está en riesgo de sufrir alguna complicación cardiovascular, pero obviamente si uno delante del paciente empieza a hacer toda una valoración, nosotros le llamamos factores de riesgo, que son los factores que aumentan la posibilidad de tener un evento, de tener alguna complicación cardiovascular. Nosotros en base a eso y en base a lo que nos va relatando el paciente empezamos a hacer toda la valoración clínica, solamente con la consulta o con los estudios complementarios, todos los estudios que le podemos pedir
para evaluar cuál es su riesgo. Es algo habitualmente que uno trata de hacerlo en la población en general, pero siempre uno lo tiene que tratar de focalizar en el paciente en particular, claro, que viene, con porque su historia, con sus cada uno, antecedentes exactamente, cada paciente es un riesgo independiente. Entonces el profesional con todos los estudios siempre trata de informarlo de cuál es su riesgo y cuáles son las medidas que tiene que tomar como para bajar ese riesgo. Bien, bueno, hasta ahora eran consultas de hombres, vamos a ver, hay una consulta más. Básicamente me gustaría saber cómo me doy cuenta yo cuando tengo que cambiar o la medicación o los miligramos de la medicación. ¿Por qué tienes esa duda? Y porque yo en un principio empecé con una, empecé con dolores de cabeza, después me pasaron a otra, ahora con la que tengo estoy bien, pero bueno, no sé si es normal el cambio de medicación o es algo que depende del grado de avance de la enfermedad. Bueno, particularmente con la medicación es algo también que no hay una receta que se pueda extrapolar o darle a todos los pacientes lo mismo. Siempre es un trabajo individual con el paciente y uno siempre va ajustando la medicación o a veces la va cambiando dependiendo, obviamente, de cómo viene con los controles para lo que se puso la medicación y los síntomas que puede referir. Hay algunos efectos adversos que se llaman, que lo pueden dar algunas medicaciones y por eso se va cambiando la medicación. Bien. Siempre lo que es el cambio de medicación o bajar la dosis o subir la dosis o eventualmente hasta abandonarla, que eso también se puede llegar a plantear, siempre es fundamental que lo consulte con el profesional, porque lo que vemos habitualmente es que el paciente se siente bien, que habitualmente empezó a tomar la medicación por algún síntoma, se empieza a sentir bien y él por sus propios medios abandona toda la medicación y ahí es cuando aumenta de nuevo el riesgo de lo que nosotros tratamos de bajar inicialmente. Bueno, para finalizar, recomendaciones. Bueno, recomendaciones hay muchas, uno siempre trata de no apabullar al paciente cuando viene a la consulta, siempre tomar las medidas higiénicas básicas, como decir, el fumador que deje de fumar, que haga una actividad física regular, el tema de la dieta es algo también muy amplio que uno siempre trata de tener al nutricionista para que lo acompañe con el paciente, porque a veces depende del medio del paciente, pero lo básico que uno tiene que recomendarle es que baje la ingesta de sodio, de sal, que se cuide con las comidas en el sentido de no comer tantas grasas. Hay algunos pacientes en particular que tienen que comer algún tipo de dieta, pero eso es algo muy individual de cada paciente. Hoy en día hacemos mucho hincapié sobre lo que es cuidar una parte de la arteria, que es el endotelio, tratando de mejorar las comidas, comiendo muchas legumbres, ácidos grasos poliinsaturados, pescados y demás que lo tienen presente. Y bueno, siempre lo que te digo, tratando de ver las posibilidades del paciente por el tipo de dieta que podemos hacer. Obviamente. ¿Y control una vez al año está bien? Sí, es decir, el control habitualmente lo que se llama screening, uno siempre tiene que pensarlo que mínimamente uno lo puede plantear anualmente. Y independientemente del tiempo, va a depender también del paciente. Hay pacientes que requieren un control mensual, otros semestrales, otros anuales. Y depende de la actividad que también realicen. Y depende de la actividad, porque exactamente. Para los deportistas también es importante un control. Totalmente de acuerdo, sí, porque lo que te comentaba anteriormente, los pacientes o los deportistas que quieren empezar o están haciendo deportes de alto rendimiento, son pacientes que paradójicamente bajan el riesgo de cardiovascular porque están haciendo una actividad, pero aumenta el riesgo de otras patologías como arritmias malignas y muerte súbita del deportista, que por eso también es importante el tema del control para prevenir esas otras complicaciones. No del infarto por ahí, pero sí de las arritmias. Bueno, muchos temas para hablar, seguramente va a volver. Es muy extenso.